Bienvenidos sean todos a la sección número 22 de la materia Introducción General a la Biblia. Habíamos mencionado que continuaríamos con los libros del Nuevo Testamento en los aspectos generales que hemos estado mirando de los del Antiguo, como autor, fecha, época que abarca, tema central. Pero pensamos que tal vez sería de algún beneficio que antes de entrar en los del Nuevo Testamento, para cubrir el bloque de los del Antiguo Testamento, dediquemos un poco de tiempo al tema de los libros apócrifos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque los vamos a encontrar en las versiones católicas de la Biblia. Y es importante que sepamos por qué. ¿Cuál es la causa por la que como protestantes no aceptamos los libros apócrifos que aparecen en las versiones católicas? Y después de eso, entonces continuaremos con los libros del Nuevo Testamento. ¿Les parece? Sí, para que podamos cubrir el bloque del Antiguo. No porque de ninguna forma estos libros tengan que ver con los del Antiguo Testamento, porque no son libros inspirados como los demás que ya vimos, pero por el hecho de haber sido incluidos en las versiones católicas, y que entonces muchas personas piensan al mirar esos libros allí como parte de todos los demás, que estos libros son parte de la Biblia, son inspirados. Una pregunta. Sí, ¿solo la teología católica ve estos libros como inspirados o hay alguna otra denominación que los acepta? Hasta donde yo sé, solo la Iglesia Católica. Católica, apostólica, bueno, católica romana, porque apostólica en verdad no es. Creemos poder demostrar eso, y lo haremos cuando entremos a la materia de credos. Pero hasta donde sé, solo la Iglesia Católica. No sé de otra entidad que los acepte como inspirados. Yo, ¿verdad? No sé si hay alguna otra entidad que los acepte, pero que yo sepa, no. Bien, todo estudiante sincero de la Biblia se encontrará tarde o temprano con un problema en relación con la cantidad real de los libros que componen la Biblia. Esto es debido a que las versiones católicas de la Biblia contienen más libros que las versiones protestantes. ¿Cuál versión es la que debe regir en este particular? Las católicas, que contienen los libros apócrifos, o las protestantes, que no contienen los libros apócrifos. Bueno, debo decir que hay algunas versiones protestantes, hace algún tiempo atrás para acá, que sí los incluyen. ¿Ok? Veremos un poco de eso, del por qué, un poquito más adelante. El propósito brevísimo de este estudio, quiero decir, el propósito de este estudio, que en verdad es muy breve, es el de dar un pequeño aporte para aquel estudiante que desee contar con algunos elementos, por lo menos básicos, elementos de juicio en esta área, que le conduzcan a un camino certero y confiable en este particular. El estudio consiste en una explicación sencilla de los términos implicados en el tema de los libros apócrifos, una breve explicación de la historia de dichos libros, cómo se introdujeron en las versiones católicas y demás, algunas declaraciones representativas de autoridades tanto católicas como protestantes respecto a los libros apócrifos, y algunas de las razones por las cuales no son aceptados estos libros como libros inspirados por Dios, como los reconocidos en forma general, los demás en el canon de las Sagradas Escrituras. Empecemos entonces con algo de definición de términos. Para una mejor comprensión de este estudio
es de mucha importancia explicar el significado de algunos términos que utilizaremos en el mismo. Empecemos con canon. Canon viene del griego canon, con K, canon, y significa regla, regla. Viene del hebreo kané, significa caña, vara. Originalmente esta palabra significó vara de medir. También quiere decir modelo, regla. Canon es el catálogo de libros sagrados que se consideran inspirados por Dios y contienen la norma de fe y moral. Canon de la Escritura es la lista de los libros que componen la Biblia, diversa entre judíos, católicos y protestantes, o sea que no es la misma. El concepto de inspiración, según Seiber, se halla frecuentemente en el judaísmo, así como entre los griegos, pero solo recibió su significado específico cuando el cristianismo hubo adoptado del judaísmo la idea de canon, es decir, que ciertos libros son santos y que cada palabra contenida en ellos tiene autoridad. Ese mismo autor agrega que hasta donde él ha observado, la idea del canon no aparece en toda la historia de la religión aparte del judaísmo y del cristianismo. El término canon aparece varias veces en el Nuevo Testamento. 2 Corintios 10, 13, 15 y 16, como regla, como norma. ¿Quieren verlo? ¿O lo analizan ustedes luego? ¿Ah? Pueden verlo luego ustedes. 2 Corintios 10, versículos 13, 15 y 16. Ahí aparece como regla, como norma, con el sentido de límites o esferas de acción. En Gálatas 6, 16 aparece con el sentido de regla de la vida cristiana, dada por inspiración divina. Y en Filipenses 3, 16 con el sentido de regla o norma de vida. Para la iglesia cristiana del siglo II después de Cristo, canon llegó a significar la verdad revelada, la regla de fe. Orígenes, de cerca del 185 al 254 después de Cristo, fue el escritor cristiano más antiguo que aplicó el término a la colección de libros de la Biblia, reconociéndola como regla de fe y práctica. Él dijo: nadie debe usar para probar una doctrina libros no incluidos en las escrituras canónicas, refiriéndose a esos. Años más tarde, Atanasio, de cerca del 239 al 373, designó a toda la colección de libros sagrados como el canon. De este modo, el término pasó a indicar el catálogo o lista de libros sagrados aceptados como inspirados, normativos, sagrados y con autoridad. Otro término: protocanónicos. Protocanónicos es el término para referirse a los libros que fueron admitidos en el canon de la Escritura en una fecha muy temprana, sin que mediara ninguna o muy escasa discusión respecto a su inspiración. Sixto de Siena empleó el término por primera vez. El término proviene del griego protos, que quiere decir ¿qué? ¿Recuerdan? Hay muchos términos que usamos nosotros que vienen con eso antes.
El término protos quiere decir primero. Protótocos, ok. Bueno, y varios. Quiere decir primero, y también usó canónicos o canónico. Etimológicamente significa canónico o desde un principio. Los protocanónicos del Antiguo Testamento son los que se hallaban ya en tiempo de Jesucristo en la Biblia hebrea y fueron reconocidos como inspirados por todos los judíos, tanto hebraizantes como helenistas. Captamos allí protocanónicos. Entonces, primero, o antes, desde un principio, reconocidos como canónicos desde un principio. Estos mismos libros protocanónicos de la Biblia hebrea son los que contiene la Biblia protestante. Otro término, deuterocanónicos. Deuterocanónicos, otro término que necesitamos manejar en el ámbito del tema de los libros apócrifos. El término deuterocanónicos. Deuterocanónicos viene del griego deuteros, que significa, ¿recuerdan? Con Deuteronomio, segunda ley. Deuteros, que significa segunda. Deuterocanónicos, secundariamente canónicos. ¿Ya? Son aquellos libros o aquellas partes de libros de cuya inspiración o carácter sobrenatural se ha dudado en una u otra iglesia particular y que solo más tarde, con el tiempo, han entrado a formar parte del canon de toda la iglesia católica, en este caso. Para ella, ambos grupos de libros, protocanónicos y deuterocanónicos, gozan de la misma autoridad. No así para los protestantes, que consideramos los libros deuterocanónicos como apócrifos. Deuterocanónico significa entonces de un segundo canon. Vamos captando, ¿sí? De un segundo canon. Los libros deuterocanónicos fueron aceptados y declarados como libros inspirados por los concilios de Trento, 1545 a 1563, y los del Vaticano, 1869 y 1870. Otro término, apócrifo. Apócrifo viene del griego apókrufos, que significa oculto, oculto, escondido. Se aplica a los escritos judíos y protocristianos que guardan alguna semejanza con los libros canónicos, pero que no fueron admitidos en el canon. Cuando se lo adjudica al griego biblia, o libros, rollos, ¿recuerdan? Significa los libros ocultos. El término apócrifo abarca a una cantidad de agregados a los libros canónicos en la forma en la que se encuentran en la Septuaginta. El término apócrifo incluye dentro de sus significados el de fabuloso, supuesto o fingido, y se aplica a todo libro que, atribuyéndose a autor sagrado, no está sin embargo incluido en el canon de la Sagrada Escritura. La lista de los apócrifos que se hallan en la Vulgata, pero no en el canon hebreo, son 14 en total. Acá. Es que aquí no sé si me enredé un poquillo o lo entendí bien. En deuterocanónicos, dentro de los deuterocanónicos se encuentran los apócrifos. Sí. Así es, ¿verdad? Sí.
después de que fue aceptado el canon. Deuterocanónico significa aceptados como canónicos después de que ya el canon estaba establecido. Después del canon. Ok, no, es que aquí en las notas que llevo, deuterocanónico vimos como un término que significa secundariamente canónicos. Sí. Y dentro de eso, entonces están los apócrifos, para tener claro eso. Es que deuterocanónicos es el término protestante. Perdón, católico. Para estos libros. Lo que ellos dicen es, sí, esos libros no estaban en el canon originalmente, pero luego la iglesia los aceptó, como fue aceptando todos los demás que llegaron a ser esos originales. Ok, se añadieron estos sería otros. como el extremo opuesto de protocanónicos. Es correcto, es correcto. Y esos mismos libros, reconocidos en el catolicismo como deuterocanónicos, es que, vaya, apócrifo, por lo que estamos mirando acá, quiere decir oculto, fabuloso, supuesto, fingido, algo no confiable, ¿ok? En síntesis. Entonces la Iglesia Católica, puesto que acepta estos libros como inspirados, no acepta que se le llame apócrifos. Entonces ellos acuñaron el término para estos libros deuterocanónico. O sea, usted no va a leer un libro de un autor católico que llame a estos libros apócrifos, excepto para decir que los protestantes lo llaman apócrifos, ¿okay? Ellos lo llaman deuterocanónico. Fueron añadidos al primer canon, pero eso no dice que no son inspirados. Es la posición de ellos. ¿Okay? Luego vamos a ver por qué, cuáles son las razones por las que consideramos que no son inspirados. Es el mismo término, o sea, vaya, el mismo término no, se refiere a lo mismo. Deuterocanónicos y apócrifos es lo mismo. Deuterocanónicos desde el punto de vista protestante, lo dije otra vez, católico, y apócrifo desde el punto de vista protestante. Sí, pastor, la realidad es que son apócrifos, que ellos lo llamen deuterocanónicos no tienen ninguna base. No, porque no, en verdad no deben ser parte del canon, porque no son inspirados. Sí, las razones que ellos dan para aceptarlos como parte de la inspiración no tienen ningún fundamento, ya miraremos más adelante. Y es que no es un apócrifo, no es tampoco un término despectivo, digamos, es que es una realidad. No, es un término con un significado normal, y de paso justo para varios de los libros apócrifos, que son fantasiosos. Van a ver allí como uno de los libros indica que se puede sanar ciertas enfermedades con ciertas vísceras de un pez, haciéndole cierta ceremonia. Eso no solo es fabuloso, tiene otro nombre, ya veremos en su momento. Veremos cómo algunos de ellos, de los apócrifos, tienen orientación en cuanto a cómo leer el futuro. Igual, en cómo usted saque las vísceras de determinado pez y las tire y a como caigan, depende, así usted puede saber el futuro. Eso es más que fabuloso o algo oculto, ¿ya? Es un asunto más delicado, más bien. De paso, la misma doctrina de la inmortalidad del alma la basa mayormente la teología católica en los libros apócrifos. ¿Ya? Sí, usa muchos textos de los libros inspirados, pero mal usados. Pero sí, es un nombre justo para esos libros apócrifos. Les decía que en relación a la lista de los apócrifos que se hallan en la Vulgata, pero no en el canon hebreo, son 14 en total. Tenemos primera y segunda de Esdras, Tobías, Judith, apéndice a Esther, son varios capítulos agregados al libro de Esther. La sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch, el cántico de los 3 niños, la historia de Susana, Beli el dragón, la oración de Manasés, primera y segunda de Macabeos.
Su origen, el origen de estos libros, bueno, es oscuro. De ahí el título acuñado para ellos. Unos datan del siglo II antes de Cristo y otros de los siglos I y II después de Cristo. No parece que hayan sido incluidos al comienzo en la versión de los 70, pero se introdujeron gradualmente en copias posteriores a los 70 o de los 70, siendo insertados en lugares que parecían apropiados y así llegaron a ser incluidos por Jerónimo en la Vulgata. Figuran en el canon vagamente definido de los 70, pero fueron rechazados por el canon hebreo en Jamnia. Tienen su origen en el período intertestamentario, entre los dos testamentos. Cuando se terminó de escribir el Antiguo, ¿con cuál libro? Malaquías. Ahora es más fácil, ya se saben todos los libros de la Biblia, ¿verdad? Se terminó de escribir Malaquías y luego pasaron más de 400 años para que se empezara a escribir el primero del Nuevo Testamento, que no fue Mateo. Y en ese lapso en que terminó de escribirse el Antiguo y empieza a escribirse el Nuevo, aparecieron los apócrifos. Después de que se hubo cerrado el canon del Antiguo Testamento. Algo de historia. La Iglesia Católica Romana acepta 11 de los deuterocanónicos, declarándolos parte de las Escrituras en el Concilio de Trento en el 1546 después de Cristo. Los protestantes niegan la condición canónica de estos libros sobre la base de evidencias internas y externas. Los negamos como inspirados. Nunca fueron reconocidos por los judíos como parte de las Escrituras, ni por Jesús, ni por el Nuevo Testamento, ni por ninguno de los padres de la Iglesia, quienes examinaron las evidencias en forma objetiva. La Iglesia Católica Romana, en la cuarta sesión del Concilio de Trento, 8 de abril de 1546, decretó que, con excepción de primera y segunda de Esdras y la oración de Manasés, los libros apócrifos íntegramente y en todas sus partes son sagrados y canónicos. Incluso se pronuncia un anatema sobre todo aquel que a sabiendas y deliberadamente los rechaza. Aunque a primera y segunda, primero y segundo de Esdras y la oración de Manasés se les niega canonicidad y autoridad, están incluidos en manuscritos latinos de la Vulgata y en posteriores ediciones impresas fueron puestas en un apéndice en la Biblia. Algunas declaraciones de entidades y personas de autoridad respecto a los apócrifos. La Iglesia Anglicana, la Iglesia Luterana y la Iglesia Reformada de Zúrich sostienen que estos libros son útiles, pero no canónicos. El artículo 6 de los famosos 39 artículos de la Iglesia Anglicana, 1562, declara que son leídos para ejemplo de vida e instrucción de las costumbres, pero la Iglesia no los usa para establecer doctrina alguna. Josefo. Flavio Josefo, historiador judío, nacido en Jerusalén en el año 37, escribió: nosotros no tenemos una multitud de libros contradictorios y discordes entre sí, sino solamente 22, refiriéndose al Antiguo Testamento, los cuales contienen una relación de todos los tiempos pasados y que con justicia creemos divinos. De estos, 5 pertenecen a Moisés
y contienen sus leyendas y tradiciones de origen del género humano hasta su muerte. Los profetas que existieron después de Moisés escribieron lo que se hizo después de sus tiempos en 13 libros. Hasta el reinado de Artajerjes, rey de Persia, los 4 libros restantes contienen himnos a Dios y preceptos para la conducta en la vida. Desde Artajerjes hasta nuestros días se ha escrito memoria de todos los hechos, sigue diciendo Josefo, pero no ha merecido el mismo crédito que los escritos anteriores, debido a que la sucesión profética cesó. Mas la fe que tenemos en nuestras escrituras se prueba por nuestra conducta, porque aun cuando ha pasado tan largo tiempo, nadie se ha atrevido a añadir, quitar ni alterar ninguna cosa en ellas. Es natural en todos los judíos, desde su nacimiento, considerarlos como mandamientos de Dios, obrar de acuerdo con ellos y, en caso necesario, dar la vida voluntariamente por ellos. Es importante aclarar aquí, junto con Fernando Padilla, que Josefo da el número 22 en lugar de 24, por un arreglo arbitrario para hacer concordar el número de libros con el número de las letras del alfabeto hebreo. Obtuvo esto haciendo un solo libro de Ruth y Jueces y otro de Lamentaciones y Jeremías. Orígenes y otros dicen que esto se hacía algunas veces. Por lo tanto, el canon de Josefo incluyó todos los libros que poseemos actualmente y nada más. Tiene todos y ninguno más. Y enfáticamente rechaza los escritos posteriores por, dice él, no merecer el mismo crédito que los anteriores. El testimonio de Josefo de que el canon quedó concluido en tiempos de Artajerjes Longímano, que reinó del 465 al 425 a.C., confirma la pujante tradición judía, que asegura que Esdras hizo la última colección de libros sagrados y cerró el canon en el 450 a.C. Por su lado, Raven, en su introducción al Antiguo Testamento, nos dice que el doctor David Kimehi, 1160 a 1232, y el rabino Elías Levita, en 1538, ambos judíos, en el Masoret, Han Masoret, dijeron que la colección definitiva del canon del Antiguo Testamento fue completada por Esdras y por los miembros de la gran sinagoga. A todo esto cabe preguntarse aquí si el testimonio de Josefo es autoritativo para la Iglesia Católica. A lo que respondemos con la siguiente cita de fuente católica. Josefo, después de decir algunas otras cosas de él, dice: se le puede confiar todo cuanto se trate acerca de los asuntos de su nación. Esto lo tenemos citado también por F. Padilla en los libros apócrifos y las Sagradas Escrituras. ¿Qué del Talmud y su relación con los apócrifos? ¿O tiene alguna? Se nos fue el tiempo. Quedamos aquí, continuamos en la próxima sección.